bienvenidos y qué bueno que nos acompañan a esta edición de La Semana en Enlace. Como siempre les tenemos lo más importante ocurrido en la semana que recién cerramos. Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, como siempre, dándoles la bienvenida. Claro que sí, bienvenidos a este nuevo espacio de análisis y comentarios sobre lo más importante que ha sucedido en esta semana en materia de información. Y bueno, Isabela, ¿qué te parece si comenzamos con un tema que, bueno, finalmente preocupa a todos los mexicanos por la situación en la que estábamos? Una semana muy difícil para nuestro país en materia de relaciones internacionales, en este caso con Estados Unidos, que afortunadamente, bueno, por lo menos nos salvamos de los primeros aranceles que estaban programados subirse al 5% el 10 de junio. Efectivamente, el tema que ocupó a todos los mexicanos, medios de comunicación, toda esta semana es, por supuesto, este ultimátum que recibimos por parte del gobierno de Donald Trump con respecto a establecer determinado tipo de medidas migratorias, determinado tipo de básicamente aceptar las medidas que ellos nos impusieran de forma que, y llevarlas a cabo, claro está, de forma que ellos estuvieran contentos, se llevara a cabo un acuerdo en el que pudiéramos evitar esos aranceles. La situación nos tuvo a todos en ascuas durante toda la semana. No cabe duda, no sé, Roberto, si estarás de acuerdo, que Donald Trump es un excelente negociador. O sea, es una de las personas que aplica la técnica del terror en los negocios, ¿verdad? Y ya están listos y sí lo van a firmar. Y tanto él lo decía, porque él estaba en Europa, ¿verdad? Pero funcionarios de su gobierno o funcionarios del jefe de gabinete, el vicepresidente Mike Pence, salía y daba declaraciones, ¿no? Sí, que los aranceles iban y que siempre se iban y que sí se van a firmar. Y eso cada vez como que nos ponía a nosotros los mexicanos y de hecho al mercado internacional financiero, pues nos ponía más y más nerviosos. Sí, bueno, hay que analizar bien la situación, apenas obviamente se tiene que analizar exactamente cuáles son todos los puntos que se trataron en este acuerdo y qué condiciones hay y cuáles no. Lo que sí, por lo menos declaró Marcelo Ebrard cuando salió de esa reunión allá en Estados Unidos, fue que no estaba en el acuerdo la situación de nombrar a México como un tercer país seguro, sino que a final de cuentas eso se iba a mantener fuera de este acuerdo, además de lograr de que si por alguna razón no hubiera una satisfacción de los Estados Unidos, no se iban a imponer los aranceles, al menos después de un periodo de 90 días en donde se renegociaría, se viera la posibilidad de enmendar esta situación, lo cual, bueno, pues por lo menos da un poquito más de certeza en ese sentido a nuestro país. Sin embargo, no se ha dicho, no sabemos si sí se puso o no se puso en esos acuerdos la situación de lo que podría hacer Estados Unidos al respecto. Medio se veló que sí estaba dispuesto a continuar con las pláticas de la propuesta que hizo el gobierno mexicano sobre el desarrollo en Centroamérica. Sin embargo, no se dijo nada respecto al tráfico de armas, el consumo de Estados Unidos de las drogas, o sea, una serie de condiciones que también Estados Unidos debería de hacer si quiere evitar que pues que de alguna otra manera siga habiendo flujo de personas hacia su frontera, sobre todo porque pues sabemos que la delincuencia organizada es la que saca provecho de estas caravanas migrantes. Uno de los principales aspectos que de alguna otra manera se investigaron con estas caravanas que llegaban a Estados Unidos, era primero lo que ya habíamos dicho, que no sabíamos que lo más probable es que sean patrocinadas. Segundo, que los cárteles del crimen organizado en México utilizaban mucha gente como pretexto estas caravanas para introducir personas para el tráfico de personas. Claro. Para la trata o para bien pasarlos a Estados Unidos y haciéndolo un negocio de un grupo determinado. Entonces eso también se debe de ir analizando. Respecto a lo que dices de que si Trump es buen negociador y López Obrador tampoco creo que sea mal negociador, yo creo que a final de cuentas, si lo vemos ya desde el punto de vista externo, por así decirlo, pues finalmente está jugando su partida de la manera en como él puede hacerlo. Finalmente México no tiene las condiciones como para presionar al gobierno de los Estados Unidos y finalmente lo único que puede hacer es extender los tiempos. En este caso, pues ¿qué hizo? Pues tratar de no quedar mal con su gente. O sea, pues sabemos que es un presidente que le gusta manejar a las masas y por lo tanto atrasó esto que ya nosotros sabíamos que tenía que hacerse sí o sí.
lo trató de atrasar para no quedar como una imagen de alguien que impusiera la ley de esa manera. Sin embargo, se tuvo que hacer, pero tuvo que esperar hasta el último momento para no quemarse, y finalmente ahora le echó la culpa a Trump. O sea, finalmente tenemos a dos personas que manejan muy bien su imagen y la están manejando muy bien. Sin embargo, los que salen perdiendo, pues obviamente es la comunidad en general. Efectivamente, como bien dices, pues fueron, hasta donde sabemos, 4 puntos importantes. Yo creo que, como bien dices, no se trató a fondo, o no lo sabemos si se trató o no, ese plan de desarrollo para Centroamérica y México. No sabemos qué se trató con respecto al narcotráfico, porque parte de esas amenazas o de ese ultimátum que se nos presentó hace prácticamente ya 2 semanas, fue precisamente eso, ¿no? Que la mayor parte de la droga que entraba a Estados Unidos provenía de México. Entonces tampoco sabemos si eso de alguna manera se trató, cómo se vaya en un momento determinado a manejar, etcétera. 4 puntos son los que mencionaron definitivamente, y como bien dices, dentro de esos puntos es importante recalcar que la Guardia Nacional se va para la frontera sur. Son 11 municipios que están básicamente distribuidos en la frontera sur de nuestro país. Ahí se van a distribuir. No, aparte de que va a estar en todo el país, pero se va a reforzar esos municipios al sur. ¿Qué quiere decir? Se va a controlar el flujo migratorio, sí o sí, porque esa fue una condición sine qua non para poder llegar a estos acuerdos. Entonces, ok, va la Guardia Nacional. Segundo acuerdo es, como bien dices, no vamos a hacer un tercer país, pero sí nos van a regresar todos los centroamericanos que hayan cruzado de aquel lado, que se hayan entregado a la patrulla fronteriza, que les hayan procesado sus documentos y que pues ya no tengan nada que hacer en Estados Unidos más que esperar. Entonces todas esas personas van de regreso a México, presuntamente a esperar la resolución de sus trámites. Y pues la tercera, pues como bien dices, ¿no? Es que si hay más cosas que hablar. Si México no cumpliera, o sea, ahí va también la amenaza velada a algo de todo esto que ya hemos hablado, pues entonces nos vamos a volver a sentar 90 días más de conversaciones, etcétera, que me parece razonable, antes de imponer cualquier arancel. Y finalmente lo de la cuestión de Centroamérica, que como dijera el canciller, México no tiene la culpa de las condiciones que existen en esos países centroamericanos, que la verdad sus gobiernos están sumamente limitados para poder ayudarlos en su desarrollo, pero ahora con todo esto que está pasando, yo creo que sí van a tener que ser un poquito más proactivos, porque ya México afortunadamente ya no, ¿cómo te diré? Como que ya no le van a dejar todo en las manos y toda la responsabilidad a México. ¿Por qué? Porque van a empezar a regresar, van a empezar a repatriar. Y como dijera el canciller Marcelo Ebrard, bueno, no nos preocupamos tanto de que haya tanta gente esperando aquí la resolución, porque al cerrar el flujo migratorio de la frontera sur con Guatemala, entonces va a haber mucha menos gente que esté esperando al norte que le resuelvan su situación. Sí, lo que es un hecho es de que finalmente, si ya analizando, o sea, está muy bien todo esto de los acuerdos, yo creo o siento que México no ha dicho exactamente bien qué nos beneficia el acuerdo. Exacto. Finalmente, si Estados Unidos va a dar una aportación económica para el mantenimiento de estas personas que se queden en la frontera esperando su turno para ser tratado su situación en cuanto a lo que llama la solicitud de asilo, bueno, puede ser posible. Si no, esa carga eraria pues va a tener que irla solventando los gobiernos estatales que están en la frontera, lo cual pues evidentemente sería un gran revés para México, ya que pues evidentemente son gastos en un país en donde pues ya estamos en cuestiones complicadas económicamente hablando, a punto de estar en una recesión si no se ven mejoras en muchas cosas que más adelante vamos a platicar. También es importante que si bien es cierto se cierre la frontera sur, se controle la frontera sur, lo que no sabemos es que si está pagando Donald Trump gente para que entre al país en estas masivas caravanas, no vaya a ser que ahora cambie de vía, ahora quieran hacerlo a través de los puertos, a través de otras formas para llegar a la frontera, lo cual pues también sería una manera de que Donald Trump presione más a México y siga inventando eso de que todo el mundo quiere irse para Estados Unidos. Entonces ahí tiene que estar muy alerta el gobierno de México
México de que no pase y de que se investigue a fondo en conjunto con los países centroamericanos quienes están promocionando eso y que pues a esas personas, esos pseudolíderes que llevan a las personas a la aventura y que la gran mayoría solamente es para pasar gente al crimen organizado, finalmente paguen, porque lo que están haciendo, imagínense, es desestabilizar toda la economía de la región. Exacto. Incluyendo Estados Unidos, porque aún aunque Estados Unidos hubiera puesto sin esos aranceles, la economía, por lo menos fronteriza de Estados Unidos, iba a ver muy afectada, y todo por un capricho de poder. Entonces ahí mucho ojo con México, tiene que estar muy alerta de que esa situación no se politice. Recordemos que vienen las elecciones y que va a ser obviamente tela para todos los políticos. Como siempre, ¿no? Como siempre, México va a seguir siendo uno de los temas que Donald Trump va a tener o va a echar mano para reforzar lo que es su campaña hacia la reelección. Aquí hay una cosa muy interesante. Comentaste muy acertadamente con respecto a estas caravanas, ya lo habíamos dicho desde varias semanas anteriores. Estas caravanas son patrocinadas, alguien les paga, vienen con dinero. O sea, son cientos, son 800, 900, 1200, 2000 personas que vienen caminando y que de alguna manera llegan, cruzan 3 países. O sea, piense usted lo que hay que caminar y lo que hay que invertir para poder cruzar 3 países, comer todos los días, tomar agua todos los días. Todos llegan a México, entonces alguien les da dinero, eso es un hecho. Aquí sería quizá interesante que, como dijiste la vez pasada, Naciones Unidas participase un poco más en esta cuestión del flujo migratorio para que todo quedara muy claro, ¿no? Las cartas sobre la mesa. Una cosa sí hay que decir, y creo que hay que ser muy claros en este asunto. Ya se lo había avanzado Estados Unidos a México. Ya había hecho esta petición de controlar el flujo migratorio. De hecho, cuando Marcelo Ebrard llegó con su plan para el desarrollo de Centroamérica, hará como 3 semanas en Estados Unidos, pues se lo recibieron, pero no le dijeron nada. ¿Por qué? Porque ya habían pensado lo de los aranceles. Pero sí es importante destacar que México no ha hecho mucho de lo que debe de hacer para controlar ese flujo migratorio. En esta semana que estuvimos bajo muchísima presión de las calificadoras, del gobierno de Donald Trump, de todo el mundo, congelaron 26 cuentas de personas aquí en México, de personas que se dedican al tráfico de personas y que se dedican a llevar pues migrantes al otro lado, ya sea para la trata o como polleros, ¿verdad? Como popularmente se les conoce. Pero a mí me llama mucho la atención de que ¿por qué hasta esta semana se procede a congelarle las cuentas de estas personas que evidentemente sabíamos ya con anticipación que existían? Porque eso no se hizo antes. ¿Por qué no se controló el flujo migratorio antes? Es decir, llegar y poner a México en la situación en la que estamos, que pues me parece que nos pusieron contra la pared en una posición muy desventajosa y que a pesar de los acuerdos, todavía, como bien dices, no sabemos ni siquiera cómo nos van a beneficiar o perjudicar. Yo creo que sí fue una falla importante en el manejo de la diplomacia y las relaciones internacionales de México. Porque las relaciones internacionales de nuestro país deben de ser para convivir, para de alguna manera regular la forma como nosotros nos conectamos con el exterior, pero también para provecho y protección, ¿correcto?, del mexicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, el manejo ha sido bastante pobre y no había ninguna necesidad de que nos pusieran contra la pared. Sí, aparte, bueno, ahí se tiene que investigar mucho la cuestión que dices, de la cuestión financiera de todos estos grupos, porque estamos de la investigación, muchos periodistas señalan de que eso pues está siendo fuente de ingresos también para la delincuencia organizada. Claro. Y que ellos también podrían estar también patrocinando parte de esto, porque es la mejor manera de encubrir el tráfico de personas a través de estas caravanas y sacar provecho. Entonces ojalá y eso se resuelva, sobre todo porque México está siendo presionado por organismos internacionales por muchas cosas que, como dices, que el gobierno ha dejado pasar y que no ha puesto calendarios, no ha sido certero en la manera de cómo opera. Es decir, claro,
Lo que se está haciendo no queremos decir que esté mal o que de alguna otra manera no haya rumbo en el país, pero se tiene que dar certeza, sobre todo si usted es un inversionista, siempre busca la certeza de en qué plazos de tiempo están proyectados los diversos programas gubernamentales, las obras, etcétera. Todo eso es importante en un país para la inversión, porque las personas que invierten pues siempre tienen que buscar hasta qué momento ellos van a recuperar esa inversión y cómo van a calcular sus utilidades en esos periodos. Entonces, eso es lo que le ha pegado a México en la economía en los últimos días y lo que tanto se le critica al gobierno de López Obrador. Efectivamente, y hay una cosa interesante, fíjate que cuando finalmente se dio el viernes ya por la tarde, hora de las 8:20, 25 hora local, el primer tuit de Donald Trump anunciando que sí se había llegado a un acuerdo, también salió un tuit que nos llamó a todos mucho la atención porque, como bien dices, yo creo que no nos han desglosado muy bien cuáles son los términos de ese acuerdo, porque en ese tuit de Donald Trump salió: si logramos un acuerdo con México y hay una buena posibilidad de que eso sea, ellos empezarán a comprar productos granjeros y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato. Eso nos llama mucho la atención. ¿A qué se refiere Donald Trump con que vamos a tener que comprar de inmediato los productos agrícolas de Estados Unidos? Sí, es lo que tenemos que ver. Por supuesto, este tema va a dar mucho que hablar y seguiremos viendo cómo se desarrollan estos acuerdos en esta semana y pues lo seguiremos comentando. Claro que sí. Vamos a pasar a otro tema, si les parece. Bueno, sí, efectivamente, y algo relacionado a lo que estábamos platicando es precisamente la cuestión económica que vive el país. Ahora fue una semana muy complicada porque finalmente las calificadoras internacionales, que se encargan de decir qué tanta certeza hay para los inversionistas en un país, pues desafortunadamente tanto Moody's como Fitch Ratings bajaron la calificación del país en una de BB+ a BBB-. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que finalmente se está perdiendo la confianza en la estabilidad económica del país y pues no se ve que se vaya a mejorar esta situación y por eso le han bajado ya a negativo uno de los indicadores importantes de la economía del país, y esto obedece, según los mismas calificadoras, a que en el país pues primero que nada está el tema de Pemex, el cual ellos dicen que la inversión que ha hecho el gobierno hacia Pemex es demasiada y que... Pero que no es suficiente, además. Y no solo eso, que no hay una certeza de que las utilidades que está realizando Pemex pues se vayan a recuperar en un periodo de tiempo que ellos consideran razonable para mantener una calificación positiva. Sí. La otra cuestión es, por supuesto, lo que también pegó es este dictamen que se le hizo al aeropuerto de Santa Lucía de pararla, porque todavía no están completamente toda la documentación que diga que efectivamente no hay un impacto ambiental fuerte en la zona, y pues bueno, eso también ha generado inestabilidad. Por supuesto, lo que acabamos de hablar de la cuestión fronteriza, afortunadamente los aranceles ya se solucionó, pero pues esto fue en esta semana y por eso se hizo como en cascada este tipo de reacciones por parte de las calificadoras, quienes también calificaron negativamente, desafortunadamente, a 7 bancos que están en México. Que dicen 7 bancos mexicanos, la verdad es que pues son pocos los bancos mexicanos, en este caso hay unos que sí y los otros que son finalmente filiales de bancos extranjeros, pero sí en el capítulo de nuestro país pues las calificaron ya negativamente debido precisamente a la forma en cómo se han comportado los mercados con respecto a la certeza, sobre todo la certeza de las obras públicas que se están generando en el gobierno, así como de las políticas públicas que está realizando el gobierno de López Obrador, quien en su defensa argumentó de que pues hay muchas variables para calificar a un país, y entre ellos pues ellos dicen que pues la variable de la corrupción no estaba dentro de las calificadoras y que por eso pues es un factor importante que no están tomando en cuenta para proyectar el crecimiento del país, y por eso lo han castigado mucho, según Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues entonces vamos a seguir pendientes. Esperemos que las malas noticias en materia financiera pues hasta ahí queden en México, ¿verdad? Y por supuesto vamos a compartir con ustedes cualquier otra cosa que suceda. Pero otra noticia que sembró, pero así sembró con todo a México en esta semana que estamos cerrando, fue la detención pues del líder de nada más y nada menos que de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Esta iglesia con base en Guadalajara, Jalisco, pues su líder, llegando al aeropuerto de Los Ángeles, pues que se llama Joaquín Nazón
García, llegando al aeropuerto de Los Ángeles, fue detenido. Fue detenido por delitos que se le acusan presuntamente de haber cometido en el año 2015 y el año 2018. Y fue un absoluto escándalo, porque estamos hablando de un líder religioso con un poder absoluto dentro de lo que es su iglesia, sus confieles, los fieles de esta iglesia, y que nadie se esperaba que esto sucediera. Pero lo más escandaloso es el tipo de delito por el cual este señor fue arrestado, ¿no? Son delitos de pederastía, delitos de violación sexual, de abuso sexual en muchas personas, pero básicamente de 2 menores y un adulto, ¿no? Así es, este caso se está llevando a cabo allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, y es precisamente ahí donde el fiscal que está siguiendo este caso, pues dijo que hay muchas investigaciones relacionadas que ya, como dices, empezaron desde 2015 a profundizarse, y finalmente en este 2019 se hizo ya acción penal en contra de este líder de esta iglesia, quien finalmente es el líder de tercera generación, claro, de esta institución religiosa. Bueno, recordemos que, para que usted tenga más claro qué es la Luz del Mundo, es una iglesia que tiene su sede principal aquí en México, en Guadalajara, como lo decías, y que se estima, según sus redes sociales, su página web, que tiene más de 1,5 millones de personas, de seguidores en el mundo. Tenemos que entender que esta iglesia, así nombrada por ellos, tienen un líder como tal, al cual consideran un apóstol y por lo tanto tiene una fuerte influencia en todos sus feligreses, que tiene por supuesto es el líder de toda esta religión, y pues a final de cuentas es quien decide que sí, que no pasa en los interiores de esta iglesia. Y precisamente desde hace muchos años, recuerden que esta iglesia fue fundada por el abuelo de Nassau, ahorita ya preso allá en Los Ángeles, y que finalmente a lo largo de la historia de esta iglesia pues ha habido algunas filtraciones así como que turbias de las cosas que suceden ahí adentro, ya que según se dice que, según el fiscal en las investigaciones, se decía que los líderes, los que encabezaban, en este caso ya Nassau, eran los que tenían la potestad de hacer lo que quisieran, debido a que al ser apóstoles no se les podía juzgar, claro, que eran unas personas que estaban más allá de eso y por lo tanto tenían autoridad en todo lo que ellos quisieran y no se les podía contradecir, al menos a los miembros de esa religión. Y también pues eso es lo que ahorita van las investigaciones y va a salir a la luz muchas más. Ahorita, como bien dice, solamente están estos 3 casos que ya se están ahí presentando. Sin embargo, el fiscal dio a entender de que hay una carpeta bastante grande. Sí, es una investigación que llevan en Estados Unidos ya por más de un año, distintas agencias federales, y que finalmente pues se decide dar con la orden de arresto de este señor, de Nassau Joaquín García. Se le impuso primero una fianza de 25 millones de dólares, pero cuando sus feligreses dijeron que bueno, pues que el señor tenía para pagar su fianza, entonces pues el fiscal dice que acudió al juez y pidió que doblaran la fianza por temor de que sí pagara los 25 millones de dólares y pudiera salir del país. Y lo que quieren es juzgarlo en Estados Unidos. Seguramente va a ser un juicio de lo más escandaloso, porque el tipo de delitos lamentablemente es del orden que pudiera ser y que lo pudiera llevar a muchos años de cárcel. Estamos hablando de pornografía infantil y, según dicen, le incautaron unos discos duros a este señor y encontraron todo tipo de pornografía infantil, pero en cantidades masivas, que lo pudiera llevar a ser uno de los principales productores de pornografía infantil del mundo. O sea, el caso es sumamente serio, está muy bien fundamentado, y pues yo creo que vamos a tener que esperar a ver que se seleccione el jurado, y seguramente pues vamos a estar siguiendo el juicio como seguimos aquel del Chapo, ¿no? Pero ahora sí todo el mundo se hizo para atrás cuando dijeron 50 millones de dólares en Guadalajara. Todo el mundo se hizo para atrás y dijo, bueno, pues ahí se va a tener que quedar.
tiene sus abogados, tiene todo, y pues vamos a ver qué sucede en este caso de este personaje que, como bien dices, el abuelo, el padre y ahora él son los apóstoles, ¿verdad?, de esta iglesia. Y de alguna manera, curiosamente, tanto el abuelo como el padre también tuvieron acusaciones de este tipo de delitos, de abuso sexual y demás. Entonces, quizá tanto poder de alguna manera enajena a las personas, pero en esta ocasión sí lo llevaron a la justicia. Sí, y para rápido, bueno, hay que tomar en cuenta que la reacción de la Iglesia Luz del Mundo fue en su comunicado decir que esto eran pues prácticamente ataques en contra de esta iglesia y por supuesto de su apóstol, que finalmente para ellos pues la verdad va a florecer y eso va a desembocar en la declaración de la inocencia de Naasón Joaquín García, pero obviamente pues eso se tendrá que demostrar ante un tribunal allá en los Estados Unidos. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que en México pues esto también simbra mucho, ya que hay según las investigaciones y por lo que hemos visto, hay también implicados muchos políticos que se han beneficiado de esta iglesia y que han llegado precisamente a puestos públicos gracias a esta organización religiosa. Entre ellos el escándalo más rápido que se dio apenas fue el escándalo en Bellas Artes, donde se supone que era un recital vocal precisamente para un homenaje a la música y demás. Sin embargo, se descubrió que era pues con la raíz de los 50 años de este personaje. Exacto. Y que iba a ser un homenaje, lo cual cimbró, creó muchas críticas y que hicieron que incluso el gobierno pues suspendiera todo este tipo de eventos privados en Bellas Artes, precisamente para evitar este tipo de situaciones en donde se supone, ya rascando, mucha gente política, incluso en las cámaras, pertenecen o tienen más bien lazos de amistad en lo que es la Luz del Mundo. Bueno, pues vamos a seguir pendientes entonces de ese tema, a ver qué es lo que sucede. Y si les parece, rápidamente vamos a tocar dos aniversarios importantísimos que tuvieron lugar esta semana. El primero, el aniversario número 75 del desembarco de Normandía, o sea, del día D, ¿verdad? 75 años de aquel día pues extraordinario que marcó un hito en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y que se celebró esta semana tanto por el lado de Gran Bretaña, ¿verdad?, como por el lado de Francia, pues es las playas de Normandía. Entonces, la reina Isabel pues fue la anfitriona en este caso, mandatarios de países europeos y 300 veteranos todavía de esa guerra estuvieron presentes, recordando, bueno, pues a todos aquellos caídos en aquel desembarco que fue verdaderamente brutal. Así es, un 6 de junio fue cuando se planeó esta invasión, esta recaptura de lo que era Francia, el territorio francés ocupado en ese entonces por los nazis, y precisamente fue un evento importantísimo. Tenemos que decir que a partir de esa ocupación de las playas de Normandía fue el parteaguas para que precisamente los aliados avanzaran y lograran recuperar lo que es primero la liberación de Europa y por último la derrota total del ejército nazi y por supuesto el derrocamiento de Adolf Hitler, en un hecho en que pues hasta la fecha, ya a pesar de estos años, de estas décadas, pues finalmente siguen dejando cicatrices de lo que puede hacer el ser humano cuando no reflexiona las cosas, cuando solamente se dejan llevar por las cosas de forma y no de fondo. Y esto pues nos ha llevado y es una gran lección, sobre todo en estos tiempos en donde estamos otra vez en conflictos internacionales muy importantes, muy fuertes, en donde ojalá las personas no olviden este tipo de situaciones precisamente para que no se repitan. Efectivamente, pues fueron 150,000 soldados, 10,000 murieron en ese desembarco, solo de bajarse de esas lanchas, ¿verdad? Y de llegar a la playa, 10,000 murieron en esa playa, pero afortunadamente, como bien dices, terminaron ya sea entre europeos, aliados y rusos con la Alemania nazi,
pero no sin que perdieran la vida 75,000 soldados aliados. Entonces es momento de reflexionar, momento de que ese tipo de cosas no suceda, que es por cierto una declaración que adoptaron 16 países que estuvieron presentes en estas celebraciones. No olvidar el sacrificio de todos aquellos que perdieron la vida y para que podamos tener un mundo mejor, un mundo en paz. Y hablando de eso, ya para cerrar el programa rápidamente, también recordamos esta semana 30 años de los acontecimientos sucedidos en la plaza de Tiananmen, en China, en donde pues no se sabe cuántas personas perdieron la vida en aquella revuelta, ¿verdad? Que hicieron jóvenes chinos hace ya 30 años para pedir democracia en su país. Así es, un 4 de junio, donde pues no se sabe, como dices, exactamente cuántas fueron las personas. Para rápido, esto fue una manifestación que hicieron estudiantes allá en la plaza, en Tiananmen, en donde exigían precisamente que se instaurara la democracia ahí en la República Popular China, y los cuales fueron reprendidos desafortunadamente por el ejército, quienes pues dispararon incluso en contra de las personas. Hay una imagen muy característica que todo el mundo la conoce, de una persona parada enfrente de un tanque, precisamente defendiendo sus derechos. Desafortunadamente 150 familias ahora tienen problemas para recordar estos hechos tan desafortunados, y que finalmente es la otra cara de la moneda. Buscan a sus desaparecidos, por cierto. Entonces es la otra cara de la moneda de un hecho que no se ha resuelto, que el gobierno de China justifica ahora diciendo que pues ahora es la segunda economía del mundo. Entonces quiere decir que lo que hicieron en esa época está justificado, estuvo bien. Sin embargo, pues bueno, es una forma muy maquiavela de ver las cosas, y sobre todo quién le responde a estas familias que hasta la fecha pues no saben qué pasó con sus personas, y como ellas hay muchas más. Sin embargo, no se manifiestan. ¿Sí? No se manifiestan precisamente porque el gobierno de la República Popular de China tiene prohibido, y sobre todo días antes de este evento bloquean la zona para que no lleguen manifestantes, prohíben a los turistas llegar a esa plaza y por supuesto al periodismo. Efectivamente, y bueno, pues tratan de que las futuras generaciones ni siquiera lo sepan, ¿verdad? Mucho menos se recuerde, mucho menos se conmemore. La Unión Europea pidió que esto no fuera así, que de hecho se excarcelara, se dejara libre, porque hay muchos de esas personas que protestaron hace 30 años encarcelados. La Unión Europea pidió su libertad, y también Estados Unidos pidió que eso se recuerde, que eso se ponga en la historia. Por supuesto, China le dijo que pues estaba interfiriendo en asuntos internos del país. Bueno, pues es así como llegamos al final de este programa de resumen semanal, y bueno, esperamos que nos acompañen en la próxima emisión, donde le vamos a dar seguimiento a estos temas que son importantes y otros más que se vayan generando a lo largo de la semana. Que tengan linda semana y los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto.